Discípulos, siguiendo los pasos del Maestro, con Josué Sánchez. Saludos, que el Señor os bendiga. En los programas anteriores iniciamos una serie que nos llevó a lo largo de 4 programas en los cuales estuvimos hablando acerca de nuestro adversario el diablo, de hasta dónde llega su influencia en nuestras vidas y de cómo batallar contra él. Al ser un tema en el cual ha habido muy mala enseñanza en el mundo evangélico, surgen algunas dudas y preguntas que considero necesario responder y es lo que pretendo en el programa de hoy. He resumido o englobado estas preguntas básicamente en 3, que serían: primera, ¿puede un cristiano estar poseído o atado por demonios? Segunda, ¿puede un cristiano estar bajo maldiciones familiares o generacionales? Y tercera, ¿puede un cristiano ser poseído u oprimido por un demonio de enfermedad? Bueno, vamos a empezar contestando a la primera pregunta, que es: ¿puede un cristiano estar poseído o atado por demonios? La respuesta es claramente que no. Para empezar, hay que recordar que hay una clara diferencia entre ser poseído por un demonio y ser influenciado por un demonio, como ya estuvimos viendo en los programas anteriores y que si no los has escuchado, como siempre te invito a que lo puedas hacer. La posesión demoníaca involucra un demonio que tiene cierto control sobre los pensamientos o las acciones de una persona. En cambio, la influencia demoníaca implica un demonio o demonios atacando espiritualmente a una persona e incentivándole hacia un comportamiento pecaminoso. Como ya vimos y quiero recordar, hay un dato muy a tener en cuenta, y es que en ningún momento vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento instrucciones para echar un demonio de un creyente. En cambio, sí vemos cómo los creyentes se les manda a que resistan al diablo, pero no a reprenderlo de sus vidas o a echarlo fuera. De hecho, hay 2 versículos muy contundentes respecto a que un cristiano no puede estar poseído o atado por demonios. Uno de ellos es Romanos 8:9, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: «Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa». Fíjate que dicen no están dominados. Son controlados. ¿Por quién? Por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y entre paréntesis dice: «Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él». Hay otro versículo contundente, que es 2 Corintios 6, 15 al 16. Lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, y dice: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Mira, si Cristo vive en nosotros, es decir, si somos templos del Espíritu Santo, es decir, si somos cristianos, porque el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él, pues los demonios no pueden habitar en nuestras vidas, porque el templo de Dios no tiene armonía ni puede habitar en el mismo lugar donde habita Satanás. No puede ser habitado por Satanás. En la misma casa no pueden vivir Dios y el diablo. Eso simple y llanamente es imposible. Así que si Satanás pudiera habitar en nuestras vidas, estaríamos controlados hasta cierto punto por él, seríamos esclavos del pecado, seríamos enemigos de Dios, iríamos en contra de la voluntad de Dios. Es que no tiene sentido. Pero hermanos, nosotros como casa de Dios, que somos, ni el pecado ni Satanás tienen poder sobre nosotros. Hemos sido totalmente libres. La sangre de Cristo nos ha libertado de toda esclavitud. Por eso somos libres para vivir vidas agradables a Dios, vidas que glorifiquen su nombre, vidas que anhelan la santidad a pesar de ser falibles, vidas que viven en profundo arrepentimiento y deseo de agradar a aquel que dio su vida por nosotros. La eficacia de Satanás en su plenitud nos dice la Escritura que actúa sobre aquellos que se hallan en rebeldía contra Dios, pero no contra nosotros. Fíjate en Efesios 2, 1 al 2, en la versión La Palabra, dice: «Tiempo hubo en que vuestras culpas y pecados
os mantenían en estado de muerte. Fíjate que habla en pasado porque está hablando de nosotros los hijos de Dios. Dice el versículo 2, era el tiempo en que seguíais los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal. Fíjate que de nuevo en pasado dice era el tiempo, o sea, ahora ya no. Dice, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. ¿Quiénes son los que se hallan en rebeldía contra Dios? Aquellos que no son hijos de Dios. Así que, como vemos, habla en pasado, creo que es otro versículo muy claro al respecto. Y fíjate, porque en Romanos 6, 17 al 18 dice que ya no somos esclavos del pecado. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¿Veis, hermanos? Son versículos muy contundentes, muy claros al respecto. Pero el problema es que gran parte de la culpa de que muchos creyentes piensen que es posible que un cristiano esté poseído o atado por demonios, aparte de por la enseñanza de muchos que han interpretado esto mal, es por la experiencia personal de ver a alguien que supuestamente, quédate con eso entre comillas, es cristiano, pero que está manifestando en su vida evidencias de ser controlado por Satanás, por los demonios. Es triste que tengamos la nefasta costumbre de anteponer nuestra experiencia personal por encima de las Escrituras. ¿A qué me refiero? Pues interpreto las Escrituras según mi experiencia y aun cuando mi experiencia sea puesta en tela de juicio porque las Escrituras revelan algo diferente, yo le doy más credibilidad a mi experiencia que a la palabra de Dios. Eso es triste, pero pasa con una habitualidad tremenda. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es filtrar todas nuestras experiencias personales, por mucho que parezcan reales, a través de la verdad de la Escritura. La única verdad es la Escritura. Ver a alguien a quien pensamos que es un cristiano exhibir el comportamiento de alguien controlado o atado por Satanás debe de hacernos dudar de la autenticidad de su fe. Seguramente no es cristiano, porque es una contradicción absoluta. Así que no es el caso de un hijo de Dios que necesita liberación. No, es alguien que necesita arrepentirse y convertirse porque aún es hijo del diablo y está esclavizado al pecado. ¿Necesita liberación esa persona? Pues seguramente sí, pero no era un hijo de Dios, porque si lo fuera ya estaría libre, como dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es impensable que Dios permita que uno de sus hijos, a quien compró con la sangre de Cristo y que se convierte en una nueva criatura, en una nueva creación, sea poseído y controlado por un demonio. Y quiero volver a la pregunta del principio porque decía, ¿puede un cristiano estar poseído o atado? Quédate con esta parte, con esta segunda parte de la pregunta, ¿atado por demonios? Mira, quiero hablar brevemente ahora de las famosas ataduras. Podríamos definir atadura como ese estado en el que se encuentra un cristiano, en el cual está, vamos a decir, doblegado, atado, valga la redundancia, o casi manipulado a pecar. Es decir, se ve casi imposibilitado, podemos decirlo de alguna manera así, en un área de su vida para decir no a las tentaciones. Yo creo que con lo que hemos dicho ha quedado bastante claro de que si tú eres un hijo de Dios, eres libre para no pecar porque ya no eres esclavo del pecado. Así que lo cierto es que nada ni nadie nos obliga a pecar. Si pecas, si pecamos, lo hacemos voluntariamente. No le podemos cargar el mochuelo a nada ni a nadie de la culpa de nuestros pecados. Podemos culpar a un amigo porque decimos que es una mala influencia, podemos culpar a Satanás que nos tienta o incluso inventarnos el término atadura, pero al fin de cuentas cuando pecamos es porque lo hemos decidido así, porque lo hemos querido. Somos responsables de nuestras decisiones, nosotros y solamente nosotros. Como ya vimos en anteriores programas, cuando pecamos no es porque no tuviéramos salida para no pecar, sino porque cedimos y porque nuestros deseos carnales pecaminosos inclinaron la balanza en esa dirección. No hay un demonio que te ate en un pecado y que te obligue a hacerlo. No necesitas reprenderlo, ni a él ni a la supuesta atadura. Lo que necesitas es reconocer que hay en ti una debilidad hacia ese pecado que estás
idolatrando. Es una debilidad y un ídolo que tienes en tu vida que el demonio, porque te observa, conoce y se aprovecha para sacar ventaja de ti. Si caes cada cierto tiempo en ese pecado, en esa debilidad, es porque quizás amas más a ese pecado que a Dios. Eso, repito, se llama idolatría. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, volvernos a Dios. Pero no perdamos el tiempo reprendiendo ataduras, porque lo que más vamos a conseguir es gastar saliva, ¿vale? Así que no hay tal cosa como ataduras. Y para ir terminando, ¿qué hay respecto de las maldiciones familiares o generacionales? Bueno, hay un sector dentro de los cristianos que piensa que un cristiano puede tener una influencia demoníaca que lo lleva a pecar en ciertas áreas debido a maldiciones que han sido traspasadas por sus padres o por sus abuelos. Lo cierto es que esto no tiene ni pies ni cabeza en base a todo lo que venimos hablando en el programa de hoy. Por argumentar algo más, decir que cuando se repiten los mismos pecados de padres a hijos o de abuelos a nietos, en muchas ocasiones se debe a la exposición de ese hijo a ese ambiente en el que se ha educado, en el que se ha criado, en el que ha convivido. Es decir, el ejemplo deja un legado negativo o positivo sobre nuestras vidas. En este caso, por supuesto que negativo. Además, no debemos ignorar que el ADN, que todos los seres humanos tenemos, al igual que porta las probabilidades genéticas de enfermar en algo específico, como sucede habitualmente con el cáncer, por ejemplo, si tus padres sufren de un cáncer X, hay ciertas probabilidades, quizá altas, de que a nosotros nos suceda lo mismo. Por causa del ADN, heredamos también defectos físicos congénitos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero también heredamos personalidades. Personalidades que están inclinadas al pecado por naturaleza y que se reproducen en muchas ocasiones, siendo las mismas debilidades las que nos atraen por la naturaleza de nuestra humanidad caída. Tenemos que recordar que todos, absolutamente todos, nacemos pecadores, con debilidades similares, pero también algunas diferentes. Por tanto, una cosa es esto y otra muy diferente, una maldición generacional que hayan echado sobre tu padre, sobre tu abuelo, que se transmite en el espíritu de padres a hijos. Eso no existe, hermanos. Somos libres por la sangre de Cristo. Quiero concluir remarcando que cada cristiano es libre de la esclavitud al pecado, de las maldiciones, de las supuestas ataduras en el momento que la sangre de Cristo opera en esa vida. Lo que sí hay es un proceso, hermanos, de santificación que lleva tiempo. Lleva tiempo hasta que la persona, hasta que somos, hermanos, maduros en Cristo. Eso al Señor le lleva tiempo. Quiero dejarlo aquí y en el siguiente programa estaremos contestando a la pregunta de ¿puede un cristiano ser poseído u oprimido por un demonio de enfermedad? Me despido y que el Señor te bendiga grandemente. Darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.